Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Bienvenidos a nuestro podcast Experto Responde, un espacio creado para acercar a los investigadores con ustedes, nuestro público. Hola Edgar. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá, Edgar. Muchas gracias, Felipe. Hoy estamos aquí con Edgar porque vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema del drenaje de tierras agrícolas. Edgar, nuevamente bienvenido. ¿Cómo has estado? Muy bien, Felipe. Muy contento de estar acá. Esta oportunidad hablando de drenaje de tierras agrícolas, un tema muy relevante, sobre todo en épocas lluviosas y en épocas donde ocurre el fenómeno de la Niña. Normalmente cuando estamos pensando en el manejo de las aguas, estamos pensando en el riego, pensando en la lluvia, pero no es tan frecuente pensar en evacuar los excesos de agua del cultivo. Entonces por eso este tema es tan importante para que nos ilustres un poco acerca de tu experiencia en el tema de precisamente manejo de aguas, pero para evacuar esos excesos. Edgar, yo quisiera que tú más bien nos contaras un poco acerca de quién es Edgar. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Caldas. Posteriormente realicé un doctorado en suelos y aguas en la Universidad Nacional de Colombia. Durante cerca de 20 años estuve trabajando en CENICAFE, que es el Centro Nacional de Investigaciones de Café, precisamente en el manejo de suelos y aguas, pero enfocado a condiciones de ladera. En la zona cafetera pues hay muchísimos problemas que se han generado debido a la ocurrencia de lluvias frecuentes. Todos sabemos que la zona cafetera es muy rica en aguas y también algunas prácticas de manejo inadecuado. Entonces esto hace que se realice un manejo especial de los suelos precisamente para evitar todos estos problemas de erosión y de deslizamientos que ocurren debido a la ocurrencia de estos fenómenos. Posteriormente me vinculé a Cenicaña desde el 2012 y allí también empezamos a trabajar en el manejo del agua, pero ya en el cultivo de la caña y en condiciones de zona plana. Gracias, Edgar. Y con toda esa experiencia que tú has tenido, ¿cuál ha sido ese desafío más grande que has tenido? Bueno, como usted lo mencionó, Felipe, cuando hablamos de manejo de aguas, inmediatamente pensamos en riegos. Pero existe ya la convicción de que cuando se aplica riego también es necesario aplicar drenaje. Y uno de los desafíos grandes que se tiene en el drenaje es determinar con precisión cuáles son las causas que generan esa acumulación de agua o esos excesos en la zona de raíces del cultivo. Entonces, pues los retos que hemos tenido y que hemos logrado, digamos, encontrar son precisamente esas causas, porque si encontramos la causa casi que tenemos el problema resuelto. Edgar, y para entender un poco más acerca de lo que estamos empezando a hablar aquí en esta charla, me gustaría que me dijeras exactamente qué es eso del drenaje, o sea, en qué consiste. Bueno, básicamente el drenaje es el proceso mediante el cual se evacúan los excesos de agua de un terreno o de una zona determinada, y con el fin de generar unas condiciones de humedad adecuadas en la zona donde se desarrollan la mayoría de las raíces del cultivo para que éste crezca y produzca eficientemente. Y quiero hacer énfasis en la historia del drenaje. ¿De dónde viene eso del drenaje? Y a veces creemos que el drenaje es muy reciente, pero resulta que hace muchísimos años, en la antigüedad, principalmente en los ríos Éufrates y Nilo, en Mesopotamia y Egipto, se hacía drenaje, se evacuaba agua cuando los ríos inundaban todos estos terrenos, venía un proceso de evacuación. Posteriormente, en Grecia, también se generaron unos procesos de evacuación de agua porque los ríos inundaban ciertas áreas y se generaban algunas epidemias que afectaban la población. Ya en Roma, por allá en el siglo I después de Cristo, un agrónomo que es considerado
el primer agrónomo de la historia, Lucio Moderato Columella, reporta la construcción de unos canales de unos 90 centímetros de profundidad para evacuar excesos de agua de suelos. Y ya posteriormente, después de 1800, en Inglaterra principalmente se empezaron a construir canales para drenar suelos e incorporarlos a la agricultura. Ya en 1852 se tenían cerca de 550.000 hectáreas que se habían drenado por medio de estos procesos, por medio de la construcción de canales, donde se había evacuado ese exceso de humedad y se había podido incorporar estas áreas a la producción agrícola. Qué bien, qué interesante eso. O sea que desde prácticamente muchísimos años hemos estado en contacto con el manejo de las aguas, en manejar ese exceso de agua donde la población pues esté ahí presente y que pueda estar afectada precisamente por ese exceso, ¿cierto? Sí, hay un punto importante y como lo podemos notar, el drenaje no se debe hacer específicamente para un predio. Si bien a nivel de predio existen las prácticas de drenaje, tenemos que trabajar también a nivel comunitario, porque en muchas ocasiones las aguas que se evacúan de un predio llegan a otro predio. Entonces, generalmente dicen el que aguas arriba va a causar aguas abajo. Entonces, es muy importante que se tenga en consideración no solo el drenaje a nivel predial, sino interpredial e incluso en una región determinada. Cuando se implementan prácticas de este tipo, pues es mucho más eficiente la práctica del drenaje. Hablando específicamente pues, del cultivo de la caña de azúcar en la región, ¿cuáles son esas áreas que tienen mayor riesgo o que en este momento enfrentan problemas de drenaje? Sí, Felipe. En los departamentos del Valle, de Risaralda y de Cauca, cerca de 26.000 hectáreas pueden verse afectadas en un momento determinado por problemas de drenaje, ya sea por problemas de drenaje superficial o subterráneo, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos bien cuáles son esas áreas, que tengamos unos mapas bien definidos para que podamos implementar acciones precisamente en las zonas donde se requiere hacer el drenaje. Bueno, y esas áreas que tienen problemas de drenaje, ¿por qué lo tienen? Es decir, ¿cuáles son las causas de esos problemas de drenaje? Felipe, muy importante esa pregunta porque existen múltiples razones por las cuales un suelo puede presentar exceso de humedad. La causa más frecuente, pues son la ocurrencia de precipitaciones intensas y frecuentes, ¿sí? Que sumado a otros factores tales como el alto contenido de arcillas en la superficie hacen que el agua no se infiltre rápidamente, entonces que se acumule en la superficie. Otro factor que genera problemas de drenaje es el ascenso de agua desde la parte baja de los suelos o desde el interior de los suelos. Esto se denomina comúnmente como nivel freático. Y el nivel freático puede presentarse y puede afectar el cultivo por múltiples razones. Por la entrada, por ejemplo, de agua de un río, de un drenaje natural, de una quebrada, por la misma ocurrencia de riegos en otras zonas que hacen que el agua fluya, se infiltre y empiece a afectar un área determinada. Entonces hay múltiples causas que pueden generar esos excesos de humedad en la zona de raíces. Y muy importante que se determine muy bien cuál es la causa para poder definir cuáles son las prácticas o estrategias que se deben implementar para hacer el manejo adecuado. Edgar, ¿y algunos agricultores pueden tener problemas de drenaje y no lo saben? Claro, y es mucho más común de lo que uno cree, Felipe. Y yo siempre les recomiendo es que conozcan bien el área, conozcan bien el terreno, pero conocer el terreno no es simplemente saber cuánta área tiene, cuál es el tipo de suelo. Es muy importante que se conozca cuál es la secuencia, qué tipo de suelo se tiene, ese interior, esa caja negra, cómo es, porque finalmente esa caja negra es la que determina cómo fluye el agua, si se pueden presentar problemas de exceso o no.
Edgar, ahora hablamos de las causas, ¿cierto? Quisiera preguntarte ahora, ¿cuáles son esos efectos que se producen al tener problemas de drenaje en el cultivo de caña? Sí, Felipe. Realmente los excesos de humedad en el suelo tienen unos efectos indirectos y unos efectos indirectos. Los efectos Directos y otros directos. Sí. Sí. Los efectos directos están relacionados básicamente con la acumulación de elementos como el hierro y el manganeso que pueden llegar a ser tóxicos para el cultivo. También se generan unas condiciones de bajo flujo de oxígeno o bajo flujo de aire en el suelo, ¿sí? Que también hace que se limite la respiración y por lo tanto el crecimiento de las raíces del cultivo. Otro fenómeno que ocurre cuando hay exceso de agua es que se generan algunos gases que pueden ser tóxicos. Y también se hace que sean más susceptibles las plantas al ataque de plagas y enfermedades. Entonces tenemos una serie de factores que finalmente lo que van es afectar la productividad y desarrollo del cultivo. Los efectos indirectos están relacionados básicamente con la limitación que se tiene para poder hacer las labores del cultivo. Cuando hay exceso de humedad en la superficie del suelo o en los primeros centímetros, pues se dificulta la entrada y la ejecución de labores, principalmente labores mecanizadas. Otro factor es que la nutrición o la fertilización de un cultivo que esté inundado tiene unas condiciones totalmente distintas. No podemos aplicar los fertilizantes como si el cultivo estuviera bajo una condición de humedad adecuada. Y finalmente, todo redunda en la afectación de la productividad del cultivo. Ok, o sea, en últimas, que no pueda respirar bien el suelo, el cultivo, las raíces, que no lo pueda respirar bien, entonces eso es lo que afecta por el exceso de agua, por eso es que al final se afecta obviamente la producción o su desarrollo y por ende la producción del cultivo. Claro, y no es solo eso, Felipe. Por ejemplo, cuando hay un cultivo que ya tiene cierta edad, ya está en una fase avanzada de desarrollo y se inunda, pues esto también debilita esa zona donde están creciendo las raíces. Entonces el cultivo es muy susceptible de volcarse. Esto es otro factor que puede afectar directamente la productividad del cultivo. Ok, por eso cuando hay excesos de lluvia, cuando uno ve unas lluvias fuertes y las cañas están ya a una edad avanzada, es frecuente que uno las vea volcadas. Claro. Y si le sumamos a eso que en esas condiciones de lluvias también se pueden presentar vientos, pues con mayor razón van a ser vulnerables o susceptibles de que este fenómeno ocurra. Y cuando se volcan esas cañas, ahí supongo que algunas raíces también quedan expuestas y por eso es que entran enfermedades o plagas, hongos. Claro, y hay otro fenómeno que muy común, y es que al volcarse el cultivo, al volcarse las cañas y bajo las condiciones de humedad que se presentan en ese momento, pues eso también induce la formación de nuevos tallos, de nuevas cañas. Es lo que se llaman, digamos, la otra generación que va a afectar finalmente la productividad del cultivo y que va a impedir que haya una homogeneidad en el desarrollo y posteriormente en la cosecha. Bueno, Porque vamos a tener cañas pequeñas, pero vamos a tener cañas ya que tienen un desarrollo alto. listo. Cuéntanos un poco, Edgar, para un agricultor del común, ¿cómo hace para identificar si existen problemas de drenaje, es decir, si hay signos de mal drenaje en su cultivo? Porque hace un momento me decías que es frecuente que se tengan problemas de drenaje, pero que no se sepa con certeza o que el agricultor no sepa con certeza que los tiene. Sí, Felipe, hay signos de la ocurrencia de mal drenaje. El más común es cuando uno puede ver acumulación de agua en el terreno, espejos de agua o en las partes bajas de los surcos, pues uno ve el encharcamiento. Esto es un signo común y muy fácilmente observable. Fácil. Otro signo es el amarillamiento de las plantas, que también uno empieza a ver
que partes del cultivo empiezan a amarillarse sin ser, digamos, sin tener una causa que sea debida a la nutrición, a malnutrición, sino que simplemente es muy focalizado, ¿sí? Otro signo importante de mal drenaje es la ocurrencia de raíces adventicias. Las plantas empiezan a emitir raíces adventicias como un mecanismo de defensa porque tienen bajo contenido de oxígeno en el suelo, entonces la planta se estimula eso como para reaccionar ante esa condición de exceso de humedad. Básicamente, esas son unas causas que son fácilmente identificables en el campo. Pero ya cuando hay problemas, digamos, de drenaje debido a niveles freáticos altos, pues es necesario hacer barrenajes o perforaciones en el suelo. Y allí también existen unos signos como son, digamos, los moteados, encontrar un suelo grisáceo o con alta humedad. Ese puede ser un signo de que hay mal drenaje en una zona determinada. Bueno, ahorita nos dice también que en cuanto al drenaje existen como dos clasificaciones, que es el drenaje superficial y el drenaje subterráneo, ¿cierto? En esas dos clasificaciones, ¿cuáles son como las técnicas más frecuentes para que un agricultor pueda implementar o pueda usar y pueda controlar el drenaje en su cultivo? Sí, básicamente podemos definir esas dos, drenaje superficial y drenaje subterráneo. Y es muy importante definir qué tipo de drenaje o cuál es el problema que tenemos en una zona determinada para poder definir las prácticas que se deben implementar. Básicamente, el drenaje superficial es la acumulación de agua en esos primeros centímetros de suelo, ¿sí? Y generalmente esa agua se acumula o proviene ya sea de las lluvias o de corrientes de agua de las partes altas o de aguas arriba. Para uno manejar este tipo de problemas o para contrarrestar este tipo de problemas, pues lo fundamental son las prácticas de cultivo adecuadas. Una buena nivelación del terreno, una buena construcción de los surcos, evitar esas depresiones o esos montículos a lo largo del surco que hacen que el agua se retenga y se acumule. Y muy importante, la construcción de una red de canales. Si sabemos, por ejemplo, que en una zona se presentan altas precipitaciones, ¿sí?, durante gran parte del año, pues se deben hacer el diseño de los canales de manera adecuada, de tal manera que tengan la suficiente capacidad de evacuar el agua en un tiempo determinado. Y la red de canales, pues se construyen. Los primeros canales son los surcos, luego vienen las recibidoras, que serían los canales secundarios, y posteriormente allí se llevarían a unos canales ya mucho más grandes, los cuales deben llevar el agua hasta un drenaje natural o un río. Entonces, en resumen, el drenaje superficial consiste en evacuar el agua mediante una red de canales, básicamente, ¿sí? Y ya cuando tenemos problemas de drenaje subterráneo, que se ha identificado plenamente que el problema se debe a aguas subterráneas a un nivel freático alto, es necesario implementar ya sea drenaje entubado o canales abiertos que permitan abatir esos niveles, es decir, llevarlos a una profundidad de tal manera que no afecte el cultivo. Para ello, pues es muy importante conocer cuál es la profundidad a la cual se encuentra el nivel freático, pero no es inmediatamente, es conocer a través del tiempo cómo fluye el nivel freático, porque nosotros podemos tener un nivel freático en un momento determinado alto, pero a los pocos días descender y no causar ningún problema en el suelo. Entonces lo importante es conocer cuál es la dinámica del nivel freático a través del tiempo. Bueno, y ese conocimiento a través del tiempo implica pues como un monitoreo constante de ese nivel freático. Sí, realmente cuando se determina que el nivel freático puede ser la causa, entonces existen el monitoreo de nivel freático o un estudio de nivel freático. Esa es una de los insumos o de los criterios fundamentales para poder determinar cómo se implementa
ya sea un drenaje con tubería enterrada o con canales abiertos. Entonces, conocer la profundidad a la cual está el nivel freático a través del tiempo. Esta variable nos permite definir a qué profundidad deben ir estos sistemas de drenaje. Y conociendo la conductividad hidráulica, que es otra variable fundamental para poder definir la distancia a la cual se deben colocar las tuberías o los canales. Básicamente, la conductividad hidráulica es una medida de la velocidad a la cual se mueve el agua internamente. Entonces, conociendo esta, nosotros podemos definir, coloquemos los drenajes a una distancia determinada, 20, 30, 40 metros, dependiendo pues, del conocimiento de esas variables. Y ya existen algunos modelos o ecuaciones que le permiten definir a uno con mucha facilidad la profundidad y la distancia, conociendo, como lo mencioné, el nivel freático y la conductividad hidráulica. Bueno, Edgar, esas cosas suenan a que son modelos que se deben tener o aplicar más bien en cada caso particular, ¿cierto? Y eso se puede mejorar, me dijiste ahora, que en el diseño del campo. Por ejemplo, si un agricultor no lo tiene adecuadamente hoy, debe esperar hasta que pase digamos que el retorno de su inversión de los primeros ciclos de cultivo para poder hacer esas mejoras en el campo. Me corrige si es así o no, pero seguido a esto que estoy diciendo, quisiera es ver qué otras técnicas o qué otras acciones puede hacer un agricultor en el momento en que está, es decir, más en el corto plazo, o cómo lo puede ir planeando para ir ejecutándolo durante los próximos años o ciclos de cultivo. Sí, Felipe, como le mencioné, digamos, las prácticas para el drenaje superficial, ¿sí?, están muy relacionadas con el diseño del campo. Entonces es importante que se determine al momento de hacer las renovaciones. Es la oportunidad para uno implementar esas prácticas. Desde definir la longitud del surco adecuada, como hacer la nivelación para que el agua salga rápidamente. Entonces, variables como el conocimiento de la precipitación de la zona, el tipo de suelo, ¿sí?, dónde estamos ubicados o si vienen aguas arriba, cómo deben construirse sus canales, son fundamentales para, a la hora de la renovación, poder hacer un diseño adecuado que nos permita evacuar el agua de una manera eficiente y rápido, porque ese es otro factor. El agua, cuando se acumula, pues no debe permanecer mucho tiempo en el terreno, porque nos va a generar esas condiciones de exceso que van a afectar el cultivo. Entonces también está muy relacionado con el tiempo que se debe demorar uno para evacuar el agua. Pero si ya tenemos el cultivo establecido y se nos presentan esas condiciones, pues prácticas como la apertura de los piedesurcos es fundamental, y hacer el mantenimiento a los canales que se tienen, tanto los secundarios como los primarios, para poder evacuar el agua. Y ese es uno de los problemas que se presentan comúnmente en el valle del río Cauca, y es que los canales de drenaje están colmatados. Entonces tenemos que hacerle mantenimiento preventivo, y ojalá este se realice durante épocas secas, para cuando lleguen las lluvias, pues estas tengan la capacidad de evacuar el agua de una manera eficiente. Hay algo que comúnmente se menciona, y son los pozos de observación. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Sí, Felipe. Y aquí quiero hacer énfasis en dos variables muy importantes. Sí, dos variables. Uno es el nivel freático y el otro es el nivel piezométrico. Entonces, cuando existen problemas de nivel freático, los drenajes enterrados o los canales abiertos son una muy buena alternativa para abatir ese nivel freático. Pero el nivel freático básicamente es la profundidad a la cual se encuentra el agua libre. Es decir, en la parte superficial tenemos un suelo con una porosidad que permite que el agua fluya fácilmente, o que de abajo hacia arriba también se encuentre a una profundidad y el agua fluctúa, sube y baja
dependiendo de los factores que estén causando ese ascenso y descenso. Pero hay otra condición muy común en el Valle del Río Cauca, y es que cuando nosotros hacemos perforaciones encontramos unas capas duras, unas capas con una permeabilidad muy alta, o sea, donde el agua no fluye, ¿sí? Digamos, impermeables. El agua no fluye, entonces esas capas actúan como unos tapones que confinan el agua que está debajo de esa capa. Eso se conoce como nivel piezométrico. ¿Por qué? Porque si uno llega y rompe esa capa, generalmente el agua que está debajo está a presión, entonces empieza a ascender y el agua nos puede llegar hasta unos niveles 40, 50 centímetros. Entonces es muy común que confundamos esos niveles con el nivel freático y por lo tanto tomemos decisiones que no sean las más adecuadas. Bueno, o sea, importante ahí diferenciar nivel freático y nivel piezométrico. El nivel piezométrico, si te entiendo, está un poco más abajo, un poco más profundo. ¿A qué profundidad más o menos pueden estar esos niveles piezométricos? El nivel piezométrico puede estar a cualquier profundidad, ¿sí? Es indiferente. Lo importante es definir que el nivel piezométrico es el agua que está retenida a una presión determinada y el nivel freático es el agua que está libre, o sea, no tiene presión, no tiene una presión que hace que ascienda. Es clave conocer eso. ¿Y cómo hacemos para diferenciarlos? ¿Cómo hacemos para identificar cuál es cuál? Bueno, hay una práctica muy sencilla. Nosotros podemos hacer una perforación en el suelo. Si después de hacer la perforación encontramos agua, ¿sí? Encontramos agua y el agua permanece más o menos a un nivel constante después de que lo encontramos, posiblemente puede ser nivel freático. Pero si nosotros hacemos una perforación en el suelo, puede ser con un barreno. Encontramos esas capas que le menciono impermeables, que son capas duras, las rompemos, encontramos agua y el agua empieza a ascender rápidamente, posiblemente sea un nivel piezométrico. Ese es, digamos, un aspecto clave, el ascenso del agua rápidamente después de que uno ha hecho la perforación. Listo, pero esas perforaciones son ¿qué son los pozos de observación? Son unos pozos que se hacen generalmente con un barreno a una profundidad que oscila entre 1.5 y 2 metros. Y esa observación que se hace en esos pozos es la observación que debe hacerse constante o el monitoreo constante de lo que estabas hablando ahora. Bueno, Felipe, aquí hay un factor también importante. Lo primero es definir bien si es nivel freático o nivel piezométrico. Una vez se ha definido cuál es, existen, digamos, dos técnicas para medirlo. Cuando es nivel freático, uno simplemente cava un pozo, lo que se denomina comúnmente como pozo de observación de nivel freático. Se hace un pozo hasta una profundidad que puede oscilar entre 1.5 o 2 metros, ¿sí? En ese pozo se coloca un tubo ranurado, más o menos una tercera parte del tubo de abajo para arriba hace ranura, se llena con un material filtrante, se sella en la parte superficial y allí podemos colocar un sensor. Con ese sensor nosotros podemos hacer monitoreo permanente de las fluctuaciones del nivel freático, ¿sí? Durante todo el tiempo podemos estar midiendo. Cuando tenemos un nivel piezométrico es necesario instalar baterías piezométricas. Es una técnica muy distinta, son tubos que se colocan sellados, solamente están abiertos en la parte inferior y en la parte superior y están totalmente en contacto con el suelo, o sea, para que no ingrese agua por los lados, el agua simplemente ingresaría desde la parte de abajo hacia arriba. Y se colocan entre 3 y 4 tubos para monitorear este nivel a diferente profundidad. Una vez se evalúe a qué profundidad está el agua, por medio de unos cálculos sencillos puede determinar uno cuál es el nivel preciso al cual se encuentra el agua y que se conoce como nivel freático. Entonces, ambos sistemas nos permiten conocer el nivel freático. Lo importante es que la técnica para medirlo es distinta. Okay. Y si un agricultor está sospechando que tiene
problemas de nivel freático, pero no sabe con certeza si es nivel freático o nivel piezométrico, ¿qué debería hacer? Bueno, yo creo que allí es recurrir a un experto. Es clave que se tenga una persona o que se haga un estudio por parte de una persona que conozca bien el tema y que defina si realmente es nivel freático o piezométrico. Es el punto clave, porque como le mencioné anteriormente, si uno cree que es nivel freático cuando tiene nivel piezométrico e implementa un sistema de drenaje, por ejemplo una tubería enterrada o unos canales, puede estar generando unos problemas mayores en el suelo. Ok, si por error un agricultor rompe ese tapón que usted estaba hablando ahora, Edgar, y entonces rompió, digámoslo así, y perforó hasta el nivel piezométrico, ¿qué debe hacer el agricultor? Bueno, cuando esto ocurre, lo que uno ve es que hay un flujo constante de agua. O sea, si en épocas secas incluso se puede ver que el agua fluye. ¿Por qué? Lógicamente porque como el agua está a presión, entonces va a salir y va a salir el agua sin necesidad de que ocurran estos fenómenos o lluvias excesivas. Entonces, pues si esa capa se rompió a nivel superficial, posiblemente a través del tiempo ella puede ir recuperando ese tapón y se va sellando. Si fue un canal, es importante determinar a qué profundidad está el tapón y que el canal no supere ese tapón. O sea, en lo posible dejarlo que se colmate, incluso pisarlo, para que el agua no fluya a través del mismo canal. Ok. Y que el canal simplemente sirva como un mecanismo, como una práctica para que colecte las aguas superficiales. Ya. Edgar, hemos estado hablando de, digamos que estas situaciones, problemas de drenaje que se puedan presentar, algunos signos de mal drenaje, los efectos que pueden causar. Pero es frecuente también encontrar que hay agricultores muy juiciosos y que hacen la tarea de drenar los excesos de agua, pero esos excesos a veces pueden estar drenados más de la cuenta, es decir, se puede pecar en el sentido de drenar más de lo que se debería. Pues puede ocurrir, Felipe, y es muy importante tener unos criterios bien definidos para implementar las prácticas de drenaje. Como le digo, lo primero es determinar las causas. Con base en las causas del mal drenaje, se deben diseñar las prácticas o las estrategias para hacerlo. Cuando se excede en drenaje, puede también ocurrir problemas a la hora del riego, ¿sí? O sea, uno puede en un momento determinado extraer muchísima agua y le va a causar que requiera más riego en un momento determinado. Entonces es muy importante tener esos criterios bien claros y el equilibrio, porque si extraemos demasiada agua, seguramente vamos a necesitar también mucha agua para el riego. Recuerden que tener agua debajo de la superficie en un momento determinado es una práctica de riego que se utiliza en muchos países, lo que se llama como el riego por capilaridad. Entonces, incluso cuando se tiene riego, drenaje entubado, hay una técnica que es taponar esos tubos en un momento determinado para que el agua ascienda y esto nos aporte agua para el cultivo. Entonces, el mensaje es muy claro, Lipe. Criterios bien definidos, determinar bien las causas para implementar las prácticas y las estrategias adecuadas. Cuéntanos un poco más acerca de los beneficios que se podría tener al tener una práctica de drenaje bien hecha. Bueno, el principal beneficio del drenaje es el mejoramiento de la productividad. Yo creo que allí se resume todo. Cuando uno tiene unas condiciones de humedad adecuadas en el suelo, los beneficios en cuanto al crecimiento y desarrollo del cultivo se impactan versus cuando no se tiene la práctica de drenaje y cuando está el problema. Básicamente porque se mejoran las condiciones de aireación, porque se mejora la nutrición o la fertilidad, permite aplicar los fertilizantes de una manera eficiente
Y también pues la planta puede extraer el agua que requiere en un momento determinado. Entonces, en resumen, una buena práctica de drenaje lo que debe generar es unas condiciones adecuadas de humedad en esa capa donde están la mayoría de las raíces que redunden en un mejoramiento de la productividad del cultivo. Estamos llegando en este momento a una sección que es la sección caja de preguntas, donde nosotros traemos acá al experto las preguntas que nos está haciendo nuestra audiencia directamente de nuestros canales de redes sociales. Entonces voy a iniciar con esas preguntas. Voy a leerlas literalmente, ¿sí? La primera es la siguiente. ¿Cuál es la profundidad ideal a la que se debe mantener el nivel freático? Felipe, muchas gracias por la pregunta. En estudios que ha realizado Cenicaña, se ha determinado que la profundidad adecuada a la que se debe mantener ese nivel está cerca de 80 centímetros. ¿Sí? O sea, por debajo de 80 centímetros no nos va a causar unos problemas de exceso en la zona de raíz. Pero es muy importante también, Felipe, conocer que el nivel freático no permanece constante. El nivel freático puede fluctuar. En un momento dado puede llegar a 50, 60 centímetros. Entonces, es muy importante conocer cómo es esa variación, porque no significa que llegó a 50 centímetros en un momento determinado y tenemos que implementar un sistema de drenaje. Es decir, tanto afecta la profundidad como la permanencia. Entonces es importante conocer eso. Si el nivel freático sube 50, 60 centímetros, pero estuvo durante 8 o 15 días, pues puede que no nos cause ningún problema. Entonces es muy importante saber cuál es el tiempo que permaneció el agua a una determinada profundidad. Bueno, Edgar, aquí tengo otra pregunta de nuestra audiencia. Dice así, tengo suelos muy arcillosos. Para drenar, ¿bastaría con realizar subsuelo con dren topo en cada ciclo de cultivo? Importante conocer el tipo de suelo y conocer cuáles son esas capas de suelo que tenemos debajo, porque sí podemos tener un suelo arcilloso, pero quizás ese suelo puede ser de un espesor de 30 o 40 centímetros y debajo tenemos una capa arenosa o otro tipo de suelos. Entonces, no se puede generalizar. Y el llamado es a que conozcamos qué tenemos, cuál es el suelo que predomina en las fincas, pero no es simplemente a nivel superficial, es hacer barrenaje. Y de hecho, muchos cultivadores ya lo están haciendo, es conocer bien qué hay debajo de la superficie, porque eso realmente es que nos va a dar los criterios para poder definir las prácticas de manejo. Y no solo para el drenaje, Felipe, también para el riego, también para las prácticas de labranza, la roturación, debemos de conocer qué se tiene. En el Valle del Cauca, pues, muchos suelos tienen esa capa arcillosa, pero también muchos suelos debajo de esa capa arcillosa tienen una capa arenosa o una capa limosa que afecta tanto prácticas de riego como de drenaje. Ok, Edgar, ¿y qué nos puedes contar acerca de lo que está haciendo Cenicaña en este momento para mejorar las condiciones de drenaje, para el monitoreo de drenaje? Mencionabas ahora hace un rato acerca de una red, ¿sí? Cuéntanos un poco más acerca digamos que ese impulso que tiene Cenicaña al respecto. Sí, Felipe, en Cenicaña estamos trabajando en varias líneas relacionadas con el drenaje. Una de ellas es que estamos evaluando las nuevas variedades que se han desarrollado en Cenicaña, cómo son respecto o cómo responden a los excesos de agua. Es decir, cuál es la tolerancia que tienen esas variedades a la inundación o al encharcamiento o al nivel freático. Ese es un punto importante porque desde la base agronómica que tenemos o cómo pueden responder esas plantas. Con relación a las prácticas de drenaje, actualmente estamos implementando una red a lo largo y ancho del Valle del Río Cauca que nos permiten monitorear en tiempo real cómo son o a qué profundidad está el nivel freático.
Es una herramienta que nos va a permitir definir cuáles son las áreas que requieren realmente drenaje subterráneo. También estamos construyendo unos mapas donde definimos las zonas donde son más susceptibles de que se presenten problemas de encharcamiento. Esas áreas pues van a requerir específicamente prácticas de drenaje superficial. Entonces, son, digamos, estrategias que a largo plazo nos van a permitir mantener unas condiciones adecuadas de humedad en el suelo. Y también estamos trabajando en la capacitación de todas las personas que están involucradas en el manejo del agua, tanto en los ingenios como en las fincas de cultivadores, para orientarlos en cuáles son o qué se debe hacer cuando tenemos problemas de mal drenaje. Edgar, muy interesante ese tema de esa red, porque eso nos va a permitir o le va a permitir a los agricultores poder identificar todas las zonas y cómo se unen seguramente los problemas de drenaje, en el caso tal de tenerlos de su predio, con los de los otros que estén en cercanías. Supongo que así será. Claro que sí, Felipe. Y vuelvo, repito, el drenaje tenemos que verlo no solo desde el predio. Hay drenaje que se hace interpredial y hay drenaje también regional. No solo es hacer en el predio, sino también pensar en cómo vamos a hacer con la región, cómo vamos a unirnos para que entre todos hagamos mantenimiento de los canales de drenaje y podamos evacuar esos excesos de agua. Porque en muchas ocasiones lo que hace el que está aguas arriba es que drena y le puede tirar las aguas al que está abajo. Entonces el que está abajo le toca hacer el trabajo de él y el de los vecinos. Claro, le llegó otro problema. Exactamente. Entonces es unirnos, sumar esfuerzos para hacer el mantenimiento adecuado, y también el Estado y las autoridades encargadas del manejo de los recursos naturales pues también tienen un impacto fuerte en el manejo de estas áreas de drenaje, principalmente en el mantenimiento de todas las obras colectoras de agua y en el dragado de los ríos, porque también cuando los ríos se llenan de sedimentos, pues pierden capacidad para evacuar agua y eso hace que se empiece a acumular y se vaya, trasladando el problema aguas arriba. Entonces es muy importante el manejo de toda la red hídrica de una región. Ya, Edgar. Edgar, a modo de conclusión, ¿sí? Si pudieras darnos cuáles serían como las ideas claves acerca del drenaje de las tierras agrícolas para que los agricultores y todos los que nos escuchan y nos están viendo puedan tenerlo presente. Felipe, clave, conocer las causas. Si uno conoce las causas, quizás puede tener gran parte del problema resuelto. Fundamental eso. Y otro importante es que si conoce las causas, puede direccionar con precisión cuáles son las prácticas más adecuadas para poder contrarrestar el problema. Otro, monitorear. Actualmente pues tenemos muchas herramientas, tenemos facilidad de medir de una manera eficiente, incluso con equipos, hoy en día tenemos drones, tenemos imágenes satelitales, tenemos sensores que se pueden colocar in situ para que midamos cómo son las condiciones de humedad y definir si realmente necesitamos implementar prácticas de drenaje en nuestras fincas. Qué bien. Para tomar un poco la idea también podemos decir que en primer lugar el drenaje es algo supremamente importante pues en el cultivo, ¿cierto? No solamente el cultivo de caña, sino en general en todos los cultivos. En segunda instancia, pues que es muy importante lo que estás diciendo, ver cuáles son las causas para poder tener como un diagnóstico de qué es lo que se está presentando y eso hacerlo antes de ir a hacer alguna inversión que de pronto no vaya
a solucionar ese problema, ¿cierto? Y con qué fin hacer ese diagnóstico para hacer esa inversión, obviamente para poder hacer un manejo inteligente del agua y no ni dejarla cuando perjudica ni sacarla cuando se necesita. Exactamente, Felipe. Tan importante es el drenaje como es el riego. Y generalmente las zonas donde se aplica riego también requieren drenaje. Entonces, yo siempre digo, un manejo integral del agua en la agricultura es clave, ¿sí? Y que los recursos que se requieran invertir se inviertan realmente de la manera más eficiente y enfocado a contrarrestar el problema específico que se tiene en un momento determinado. Así es, Edgar. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta charla. Muy interesante el tema del drenaje de tierras agrícolas y queremos ya invitar a nuestra audiencia para que nos sigan acompañando en un nuevo episodio del Experto Responde. Recuerden que en Cenicaña estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Nuestro podcast Experto Responde es un espacio creado para acercar a los investigadores con ustedes, nuestro público, donde resolveremos inquietudes y responderemos a sus preguntas relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, al mismo tiempo que compartiremos los avances de investigación y las tecnologías promovidas por Cenicaña.